Gracias por venir, gracias a la organización por invitarme a dar esta presentación aquí. Como ya podéis ver así a primeras, la forma mía de presentar es un poco diferente al resto de ponentes hoy, porque no vengo de una empresa privada, vengo de la universidad. Me dedico a investigación y es totalmente diferente la forma de relacionarnos con el público hasta cierto punto, para mí estudiantes normalmente. Vengo de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Boku, en Viena, y soy Google Developer Expert desde abril de este año, que reconocieron Earth Engine como categoría en el Google Developer Program. Actualmente somos unos 27 expertos en esta categoría a nivel mundial, 3 estamos focalizados en Europa y 2 de ellos somos españoles speakers. Es una nueva categoría y Google Earth Engine al final pues, a lo que se centra es a los datos de observación de la Tierra, que es realmente a lo que yo me dedico. No sé cuántos de vosotros, si os pregunto si sabéis lo que significa la palabra teledetección, levantaríais la mano ahora mismo. Uno. Le voy a tener que pedir a Gemma uno de esos Transformers, porque yo esta mañana también, a lo largo de todas las charlas que me han parecido bastante interesantes, alguno de ellos hubiera tirado para traducir lo que estabais diciendo en ese momento. No pasa nada. Voy a intentar hacer una charla, realmente no os voy a enseñar demos, simplemente va a ser una charla para enseñaros lo que es la aplicación de Google Earth Engine. Pero primero de todo, antes de empezar, pues tenemos que hacer un poquito de historia para centraros en lo que es el campo de la teledetección. La teledetección significa observar objetos a una determinada distancia. Como estamos centrados en observación de la Tierra, pues vamos a utilizar los satélites que tenemos a lo largo de la Tierra, ahí, en el espacio, para poder visualizar lo que es la cobertura terrestre, para poder ver los distintos efectos naturales que causan destrozos a lo largo de todo el planeta. Más sobre todo últimamente, que tenemos más en cuenta el cambio climático. La teledetección, o remote sensing en inglés, empezó en 1957 con el primer satélite Sputnik, que fue un satélite ruso, y pasamos a 1999, donde empezaron los satélites a nivel comercial. A partir de ese momento podíamos empezar a pagar por tener las imágenes que obteníamos del planeta. Actualmente pues hay en torno a unos casi 800 satélites que se dedican a la observación de la Tierra. Se dedican exclusivamente pues, a nivel de agricultura, a nivel de detección de cambios, a nivel de recursos naturales de la Tierra. Como podéis observar, son un montón de satélites lo que tenemos alrededor. Os podéis imaginar la cantidad de datos que podemos utilizar en este campo. No solo hay que tener en cuenta que tenemos distintos satélites, sino dentro de los satélites, cada satélite cubre órbitas a lo largo de la Tierra para cubrir toda la capa terrestre. Entonces, en cada órbita tenemos en torno a entre 500 y 700 imágenes por cada órbita. Así que al final, pues muchísimos más datos todavía. Aquí os presento el número de imágenes Landsat que podemos obtener a lo largo de un año, en este caso fue el año 2021, y como podéis ver, tenemos un promedio de 22 imágenes cada adquisición que pasa por la Tierra en la órbita. Dentro de cada órbita, como os he dicho antes, son en torno a 700 imágenes. Y en cada imagen, cada zona, adquiere un total de 22 imágenes al año, salvo en el caso de los polos, que como son la parte de arriba o la parte de abajo, los satélites pasan por ahí constantemente, pasan más de una vez en la órbita. Todo esto requiere que necesitemos supercomputadores o cloud computing para poder trabajar con toda esta cantidad de datos. Hoy en día hay multitud de plataformas que podemos utilizar para poder procesar toda esta cantidad de datos. El problema es que en el campo de la teledetección no somos muy técnicos. Algunos sí, pero no todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto de montar máquinas virtuales, todo esto de ingestar datos, y realizar el procesamiento de las imágenes dentro de plataformas de cloud computing, salvo personas puntuales que tienen esos conocimientos técnicos, por lo general nosotros no los tenemos.
Debido a eso, se desarrolló la aplicación de Google Earth Engine. No tenemos que generar máquinas virtuales, no tenemos que ingestar datos, bueno, a no ser que queramos, y nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de procesar las imágenes de satélite. La aplicación empezó en el 2012, en el 2017 se publicó por primera vez un artículo, bueno, hablando de la aplicación y describiendo la aplicación, un artículo científico donde resaltaba que no solo era una plataforma sencilla para poder trabajar con datos de satélite, sino que teníamos un acceso a grandes cantidades de datos y que además podíamos hacer uso de técnicas de inteligencia artificial. Todo esto al final se simplifica en que tenemos una plataforma dedicada al cloud computing en el que podemos utilizar datos de satélites. Tenéis que tener en cuenta que cada satélite tiene sus características, entonces el superponer imágenes de distintos tipos de satélites es complicado, pero esta plataforma nos lo facilita, porque además encima tiene una amplia variedad de series temporales de distintos tipos de satélites en la aplicación. En este caso tenéis el link de la base de datos. Seguimos. Además, la aplicación nos proporciona una gran potencia computacional, es un modelo distribuido, esto suena más, y utiliza miles de servidores disponibles para el procesado de datos. Para poder interactuar con Google Earth Engine es necesario registrarse. A nivel de investigación o a nivel de universidad es un acceso gratuito. Si lo queréis utilizar a nivel ya de compañía privada o empresa, es de pago. Y además salió hace muy poquito la opción de poder trabajar a nivel de empresa. Para registraros hay que ir a la página web y registrarse. Existen dos formas de interaccionar con Google Earth Engine. Hay dos interfaces de usuario. Una es con JavaScript, que tiene entorno web y que es muy visual y todo muy bonito. Y otra que es mediante Python, que tienes el entorno de tu escritorio, te descargas el paquete de Google Earth Engine de la librería y conectas tu ordenador, te autentificas y puedes empezar a trabajar con la aplicación. Aquí tenéis el link de Google Earth Engine, del código. Os iba a enseñar lo que es el entorno web, pero parece ser que hay un problema con Internet. No lo voy a enseñar, pero podéis verlo en cuanto tengáis acceso a las transparencias. Dicho todo esto, aquí tenemos una aplicación que está muy chula, que está muy bien, pero ¿qué podemos hacer con este tipo de aplicaciones? Yo os he comentado que me dedico a investigación, no hago un procesado automático de distinto en serie, no lo hago en serie, normalmente yo lo hago para determinados proyectos que tengo en la universidad. Os voy a enseñar una serie de aplicaciones reales donde podéis imaginar un poco lo que hacemos con toda esta cantidad de datos. El primero es la monitorización, por supuesto, esto es lo más básico realmente, esto es simplemente cargar las imágenes y empezar a visualizarlas. Se pueden generar GIFs dentro de la aplicación y como podéis ver ahí, pues la tormenta Filomena del año pasado, que estuvo la nieve sobre la ciudad de Madrid durante más de 5 días e hizo varios destrozos dentro de la ciudad. Gracias a la observación de la Tierra, y a las imágenes de observación de la Tierra, se puede ver el tiempo que estuvo la nieve en la ciudad y qué tipo de destrozos se hicieron. En este caso, las imágenes que estáis viendo son imágenes del sensor Sentinel-2, que os sonará un poquito, quizá os suena mucho más, el programa Copernicus, que es de la Agencia Espacial Europea. También otro de los casos que tuvimos el año pasado fue el volcán de La Palma. En estas imágenes podéis ver cómo la lava llega a tocar el mar y le está ganando terreno a lo que es el mar. Podemos medir cuánta superficie se ha agrandado la isla de La Palma y podemos cuantificar los distintos desperfectos que el volcán hizo en todos los cultivos, en todas las plataneras y en todos los pueblos y ciudades que pasó la lava por delante. Como podéis observar en estas imágenes, no solo estáis viendo el volcán, nos estamos moviendo en un espectro óptico, es decir, RGB,
en el cual, cuando tenemos nubes, tenemos un problema, porque tenemos las nubes, el satélite está fuera de la capa atmosférica y las nubes están por en medio. Eso hace que tengamos huecos en las series temporales y esto hace que perdamos información. Entonces, tenemos un problema con las nubes. Cuando trabajamos en teledetección nos gustaría tener imágenes, si no totalmente libres de nubes, prácticamente libre de nubes, pero el caso real normalmente, salvo en España, que no es así, en otros sitios del planeta obtenemos normalmente este tipo de imágenes, donde están cubiertas por nubes totalmente o parcialmente. Entonces tenemos huecos en las series temporales o agujeros en las series temporales que queremos rellenar. En este caso, en colaboración con la Universidad de Valencia, hemos desarrollado un algoritmo dentro de la aplicación de Google Earth Engine para poder cubrir esos huecos de nubes y tener unas series temporales completas. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos el satélite Landsat, que es el que normalmente siempre suele tener nubes, y lo fusionamos con un satélite que es MODIS, las imágenes de un satélite, que son MODIS, las cuales tienen una resolución espacial muchísimo más pequeña. Landsat está a 30 metros y MODIS está a 500, pero la suerte es que MODIS han hecho unos composites en las imágenes que son libres de nubes. Entonces, utilizamos la información de los dos sensores para fusionarlo y poder obtener series temporales mensuales libres de nubes a 30 metros de resolución espacial. Esto hace que podamos tener imágenes continentales, en el caso es el contiguo de Estados Unidos, a 30 metros de resolución espacial libre de nubes. Cada imagen, para que os hagáis una idea de la cantidad de datos que estamos manejando, cada imagen que estáis viendo en el GIF son 23.000 millones de píxeles, no es poco. En este caso podéis observar también que al principio del año o al final del año siguen habiendo huecos en la serie temporal y os preguntaréis por qué. Es debido a que son zonas donde hay nieve permanente en esos meses. Si hay nieve permanente no podemos saber qué hay debajo, no podemos sacar información de ningún sensor, por eso están los huecos. Pero en el resto de las zonas podéis observar como en algunos puntos no tenemos datos de Landsat, pero gracias al algoritmo de fusión hemos podido obtener la serie temporal completa. Aquí os presento el mismo ejemplo, pero en el caso del continente europeo. Estas imágenes, cada imagen que estáis viendo ahí, tiene 3 millones de píxeles. Cada vez vamos aumentando más. Utilizando además algoritmos de Machine Learning, no tan complejos como los Transformers, pero quizá no de los tradicionales, como puedan ser redes neuronales, hemos también obtenido distintos índices de vegetación. En este caso lo que os estoy mostrando es el número de hojas que hay en la cobertura terrestre. Podéis observar perfectamente cómo va cambiando la vegetación a lo largo del continente europeo y conforme nos acercamos más a los días del año enfocados en el verano, en primavera y verano, la vegetación aumenta en algunas zonas y luego disminuye. Esas son zonas agrícolas, son zonas de cultivo, mientras que en otras zonas donde tenemos que la vegetación más o menos es estable, son zonas de bosques, porque no pierden las hojas los árboles en ese caso. Pero cuando queremos detectar cambios, si de repente viene un evento natural y queremos saber qué destrozos ha hecho, lo que hacemos es medir los cambios que se han realizado. La forma de poder medir cambios es obteniendo mapas de cobertura terrestre, es decir, lo que se conocen como land covers, donde nos dan la clase que hay en cada píxel en la imagen. Entonces, por ejemplo, utilizando la serie temporal que os he enseñado antes, donde tenemos toda la serie temporal completa, no tenemos huecos en ella, y desarrollando distintos índices de vegetación, como el número de hojas que os he mostrado antes, podemos utilizar toda esa información como entrada en los clasificadores y hemos utilizado clasificadores supervisados, entonces necesitamos etiquetas. En este caso os muestro los resultados del 2016 porque estamos utilizando como etiquetas el National Land Cover Dataset, que es una base de datos que no está completa a nivel temporal, está solo para 8 años a lo largo de la historia. Entonces, la idea sería que con esta base de datos entrenar los clasificadores para poder obtener toda la serie temporal de Land Cover y así poder saber cómo han ido cambiando los píxeles y cómo han ido cambiando determinadas zonas a lo largo de la corteza terrestre.
Los clasificadores que utilizamos en ese caso fueron un Random Forest o un Support Vector Machine, y la verdad es que el accuracy que nos proporcionó fue relativamente decente, no vamos a decir altamente decente, pero relativamente decente. Otro de los casos que nos podemos encontrar es que no tengamos datos, clases, a la resolución espacial en la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar, en este caso, hemos utilizado el land cover del satélite MODIS, que cubre toda la cobertura terrestre, cubre todo el planeta. Este satélite, como os he comentado antes, está a 500 metros de resolución, mientras que las imágenes de Landsat que nosotros hemos desarrollado están a 30 metros. Entonces, la idea que hicimos en ese caso fue degradar los datos Landsat de 30 metros a 500 y entrenar un clasificador. Una vez tienes el clasificador entrenado que ha aprendido la relación entre los datos espectrales y la clase que tienes, se lo hemos aplicado a los datos a 30 metros y hemos conseguido mapas de cobertura de la Tierra a 30 metros de resolución espacial y, por ejemplo, aquí os estoy mostrando el caso del continente americano completo. Está a 30 metros de resolución espacial. Es un dato cuanto menos característico porque el número de píxeles que tenemos en esa imagen es muy, muy grande. Además, aprovecho para mostraros la diferencia de lo que es tener la cobertura terrestre a 500 metros de resolución espacial o a 30 metros de resolución espacial. Los detalles, el fino detalle que conseguimos a 30 metros no nos lo da a 500 metros y esto hace que podamos seguir cómo evolucionan los cultivos o cultivos más pequeños, no macrocultivos, como había hablado antes Plata, y podemos hacer análisis que antes no podíamos hacer. Todo esto es debido gracias a la convolución o a la unión de Google Earth Engine y algoritmos de Machine Learning. Esto no lo podíamos hacer antes. Pero, como os he comentado, también es importante hacer un análisis de eventos biológicos considerados periódicos. ¿Esto qué es en el fondo? Pues simplemente es, por ejemplo, saber qué día empieza la primavera. Si queremos saber qué día empieza la primavera, esto es un evento cíclico que ocurre todos los años y en función de cómo el cambio climático nos está cambiando las temperaturas, la primavera ocurre antes u ocurre después. Por consiguiente, observar la temperatura o monitorizar la primavera es importante, y es importante no solo porque podamos conocer los movimientos migratorios de las aves, es importante también para las personas que son alérgicas, requieren tomarse pastillas unos meses antes o unos meses después, pero también es importante para los fertilizantes del campo, o saber cuándo tenemos que hacer una plantación de un cultivo determinado. Si se adelanta la primavera o se atrasa, este tipo de información para los cultivos es muy importante. Y además, ya no solo todo esto, es simplemente el común cambio climático que estamos teniendo, que podemos analizarlo gracias a datos del comienzo de la primavera. En este caso, os muestro los resultados obtenidos en un proyecto que hice en Google Earth Engine. Es uno de mis primeros trabajos que hice en la aplicación, en el que tenemos un mapa que nos dice cuándo comienza la primavera en el contiguo de Estados Unidos. Los valores rojos del mapa nos indican que la primavera empieza antes y los valores azules indican que la primavera empieza mucho más tarde. Es una serie temporal que abarca desde 1980 hasta el 2015. E hicimos el mismo trabajo en el continente europeo. En este caso, la serie temporal evoluciona desde 1950 hasta el 2017. ¿Qué podemos hacer con este tipo de mapas? Con este tipo de mapas podemos agregarlos a nivel espacial, promediarlos por áreas y analizar la serie temporal del comienzo de la temperatura en distintas regiones, por ejemplo, en este caso del continente del contiguo de Estados Unidos. Como podéis observar, no se ve muy claramente, pero sobre todo en la región verde, en la región cian y en la región amarilla, a partir de 2010, se ve claramente cómo la primavera está empezando mucho antes y existe una tendencia descendente. Actualmente tenemos la serie temporal actualizada para el año 2021 y lo que vamos a hacer es extender el periodo temporal de análisis de esta serie de datos hasta el año actual. Y si no tenéis muchas preguntas, pues
Nada, que la resolución esta que contabas, que de 30 metros, ¿qué quiere decir? ¿Que un píxel son 30 por 30? Sí, Vale. 30 metros por 30 metros. Genial. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? Vale, pues yo tengo una. ¿Google Earth Engine serviría para hacer el seguimiento del movimiento de las corrientes marítimas? Tiene datos para ello. Está el sensor de Sentinel-3 actualmente ya en funcionamiento, que no solo detecta datos en terrestre, que son los datos que os he mostrado ya hasta ahora, sino también tiene información de temperaturas de océanos y tiene información de corrientes marinas. ¿Y toda esta información, al final, en qué se materializa? O sea, ¿en distintas previsiones o...? Existen muchas empresas ahora mismo en las que tienen seguros, por ejemplo, para cuando existe un desastre natural y arrasan los cultivos o se sufren heladas y el cultivo se congela, los granjeros, los farmers... La gente del campo. La gente del campo, gracias, perdón. No pueden vender su producción, pierden el dinero. Entonces hay compañías de seguros en las que desembolsan unas cantidades en función de las hectáreas de cultivo que cada uno tiene, y pues principalmente es en uno de los casos. Seguros a nivel de medicina para la gente alérgica. Existen también aplicaciones, sobre todo, y unas de las más básicas, se están haciendo estudios en agricultura, porque en este caso os he mostrado simplemente una clasificación, pero también se puede hacer predicción sobre la cantidad de grano que se puede obtener de un cultivo de maíz o de azúcar de caña o cualquier otro tipo de cultivos. Todo esto se hacen ahora mismo estudios para saber la cantidad de producción que se va a tener de determinados cultivos en los próximos años, para saber si se puede alimentar o no se puede alimentar a toda la población mundial, porque somos muchos ya.